con las provincias, el miércoles con empresas, organizaciones nacionales, organizaciones internacionales el viernes. Y la verdad es que un poco la idea es traer a debate este nuevo concepto que cada vez está más presente en nuestra vida, que es la movilidad sostenible. Quizás uno naturalmente lo piensa como la conversión y dejar de usar un auto a combustión por diésel o por nafta y pasarse a uno eléctrico o híbrido, pero nuestra idea es llevar a debate todas las instancias necesarias para reconfigurar las ciudades. Finalmente de eso se trata. Una lógica donde la pandemia del COVID nos vino a modificar muchísimos hábitos y de alguna forma tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. En el panel de hoy vamos a estar charlando con Sergio Federovisky, que es nuestro viceministro de Ambiente de la Nación, con Leandro Gorgal, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y Marcela Paso, ex secretaria de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte, y tratando de aportar una nueva lógica y construir conocimiento y construir un posicionamiento respecto de la Argentina para que este sea un tema estratégico de nuestro desarrollo. La verdad es que indudablemente, como muchísimos temas, Argentina tiene una gran oportunidad por delante al momento de adaptarse a este nuevo formato. Y bueno, un poco para empezar a charlar, esta es la idea. Quizás si nuestros queridos oradores, que en el caso tengo la suerte de que los tres son amigos, quieren empezar a compartir su perspectiva, bueno, lean desde la lógica del financiamiento internacional y por tratarse de una materia súper globalizada, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y gracias a cada uno de ustedes por participar, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecerte, Marcelo, por la invitación y obviamente a los organizadores, el Ministerio de Transporte de la Nación y a la Universidad de Buenos Aires para participar de esta semana de movilidad sostenible. Personalmente considero la agenda de movilidad sostenible súper importante y de urgente abordaje en nuestro país, no solo por las implicancias que tiene en términos ambientales, sino también por las implicancias que tiene en la calidad de vida de millones de argentinos y argentinas que se tienen que trasladar a lo largo y ancho del país y fundamentalmente en las grandes ciudades. El proceso de transición urbana que sufrió nuestra región a lo largo de las últimas décadas ha dado como un resultado la concentración de las poblaciones en megaciudades. Esto es una realidad que vemos fundamentalmente en América Latina. En Argentina, el área metropolitana de Buenos Aires representa 1/3 de la población de nuestro país y casi la mitad del Producto Bruto Interno. Esto de por sí, digamos, no es malo, obviamente queremos un crecimiento del país armonioso en términos poblacionales, digamos, pero la construcción de grandes ciudades no es un dato malo de por sí, porque gracias a lo que se conoce como economías de aglomeración, niveles más altos de urbanización significan niveles más altos de ingreso per cápita. Sin embargo, también es cierto que las aglomeraciones urbanas tienen serios desafíos en términos de lo que se conoce como costos de congestión, que si no son bien administrados, pueden constituirse en verdaderas barreras al desarrollo humano integral. Por tanto, la movilidad es un elemento central en el crecimiento de nuestras ciudades y tiene profundas consecuencias en términos de justicia social. Simplemente por dar un ejemplo, un estudio a fines de los 90 indicaba que para un trabajador en París podía acceder en 45 minutos, utilizando el transporte público, a cerca del 80% de los empleos de la ciudad. En cambio, ese mismo cálculo en el área metropolitana de Buenos Aires indica que un trabajador solo puede acceder al 55% de los empleos disponibles, utilizando transporte público en los mismos minutos que utilizaba el trabajador en París. Es decir, la movilidad tiene una estrecha relación con el derecho humano de acceso equitativo a las oportunidades que generan las ciudades. Dicho esto, considero que el paradigma de movilidad sostenible debe ir más allá de una simple focalización sobre la velocidad o los costos de los medios de transporte
o aspectos tales como el consumo energético o el cuidado ambiental. Se trata de un abordaje mucho más integral y complejo que considera evidentemente la eficiencia de un sistema de transporte bajo en emisiones, por un lado, con aspectos vinculados al planeamiento urbano, un poco lo que decías vos, Marcelo, al inicio, que dé forma a una ciudad compacta, que combine áreas residenciales con áreas comerciales, en donde las distancias de viaje entre el hogar y el empleo, para mencionar un aspecto, no sean tan largas. Para los gobiernos, y este es un panel de gobierno, y más aún en países como Argentina, llevar adelante este enfoque de movilidad sostenible es sumamente difícil y desafiante. Esto implica un gran esfuerzo de inversión, por un lado, pero fundamentalmente de coordinación. Y acá seguramente vamos a tener una experiencia muy concreta de cómo manejar la coordinación. Coordinación que tiene que ver con lo horizontal, digamos, la coordinación entre diversas áreas de política pública, el transporte, el planeamiento urbano, obras públicas, vialidad, diferentes áreas del gobierno nacional, pero también coordinación entre diversos niveles de gobierno y entre jurisdicciones. Bueno, de vuelta, el AMBA es un claro ejemplo de esto, es una gran mancha urbana que debe ser abordada de manera total, más allá de las fronteras entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y en donde las competencias referidas a la movilidad están distribuidas en un conjunto heterogéneo de actores gubernamentales, pero también del sector privado. Desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos queremos promover este enfoque de movilidad en un marco general de desarrollo inclusivo y sostenible, donde las variables económicas, sociales y ambientales no sean mutuamente excluyentes. Particularmente desde el área que me toca conducir, de Relaciones Financieras Internacionales, nos toca trabajar con organismos multilaterales y bilaterales de crédito para canalizar la asistencia técnica y financiera necesaria para poder llevar adelante este enfoque de movilidad sostenible en Argentina. Solo para dar algunos ejemplos de lo que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte fundamentalmente, y organismos tales como el Banco Mundial, el BID, CAF, Fonplata y muchos organismos bilaterales de crédito. Estamos implementando una serie de proyectos para promover el uso de transporte público, mejorando específicamente el servicio de un medio de transporte central dentro del sistema, como es el transporte ferroviario. Para citar algunos proyectos, con el BID tenemos en ejecución una línea de crédito por 430 millones de dólares para la electrificación del ferrocarril Roca, el ramal Constitución-La Plata. También estamos comenzando un préstamo de 400 millones de dólares para la readecuación y electrificación del ferrocarril San Martín, el ramal Retiro-Pilar. Con el Banco Mundial, por ejemplo, este año aprobamos un importante proyecto de 350 millones de dólares para la mejora, renovación y ampliación de la playa ferroviaria de Retiro y toda la modernización del ferrocarril Mitre. Con CAF también estamos trabajando en la ejecución de un préstamo de 150 millones de dólares para la renovación integral del ramal M del ferrocarril Belgrano Sur. Con la implementación de estas y otras inversiones que se van a estar realizando en el sistema de transporte público de pasajeros en los próximos años, existe una gran oportunidad de avanzar en un paradigma como el de desarrollo urbano orientado al transporte. Básicamente es un paradigma muy en boga a nivel internacional y que los organismos multilaterales lo están promoviendo. Consiste básicamente en promover el desarrollo urbano en áreas ya alcanzadas por el transporte masivo, por ejemplo, alrededor de las estaciones de tren, la mezcla de usos de suelo para reducir las necesidades de viajes largos y el mejoramiento del espacio público amigable para los peatones y el transporte, la movilidad en bicicletas, puede ser. En esta línea, los organismos multilaterales son excelentes aliados para la implementación de este enfoque.
ya sea prestando asistencia técnica y transferencia de conocimientos a los gobiernos nacionales y locales, como también la tan necesaria asistencia financiera. Pero como mencioné anteriormente, esto implica también un trabajo de articulación política, de alineamiento operativo entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, que es un trabajo en sí mismo. Estos y otros aspectos vinculados a la descarbonización del transporte que estamos trabajando y quizás después podemos retomar, creo que hacen una auténtica agenda de movilidad sostenible. Ojalá que en el futuro sigan existiendo estos espacios de debate entre actores del gobierno, de la sociedad civil, del sector privado, para ir avanzando en esta agenda que, como decía al inicio, es tan importante y que tiene importantes consecuencias en términos de crecimiento económico y justicia social. Bien, gracias Lean. La verdad que antes de darle la palabra a Marce, quiero tomar algunas cosas como para empezar a poner highlights de lo que vos venís planteando, la lógica del desarrollo sostenible, la lógica de equilibrar lo económico con lo social, con lo ambiental. No estamos llevando un debate netamente ambiental, sino tiene que ver con un equilibrio propio de esas tres dimensiones. La lógica de entender la movilidad sostenible como un articulador y hasta motorizador del desarrollo de las ciudades, del desarrollo del tren, en esta lógica, sobre todo para un país como el nuestro, que es tan grande, tan extenso y demás. La incorporación de la dimensión vinculada con los gases de efecto invernadero, que conforme nuestro inventario de gases de efecto invernadero, la movilidad viene a representar entre el 3 y el 15% aproximadamente de esos gases. Bueno, toda esta incidencia, y ya saco algo que me encanta y con eso lo voy a enganchar para tirarle a Marce, es la necesidad de coordinación. Porque acá ya no es, el Ministerio de Transporte lleva adelante una política solo, como el llanero solitario, sino es la articulación entre distintos ministerios, donde cada uno va a hacer un aporte muy significativo y protagónico en esta transición, y entre las escalas nacional, municipal, provincial. Bueno, Marce, te dejo todo para que puedas presentar tu perspectiva sobre esto. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. La verdad es que sí, es un trabajo de articulación muy importante el que requiere este tipo de temas, pero es importante, me parece, poner en valor, y quiero empezar con esto, que es una de las primeras cosas que dijo Leandro, ¿no?, al principio de su disertación, y que tiene que ver con el para qué. En definitiva, no es ni más ni menos que para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y en muchos casos, como lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, para evitar males mayores hacia el futuro. Entonces, esto claramente es una responsabilidad que el Estado tiene que asumir y lo tiene que hacer de una manera articulada con todos los actores de la sociedad. Creo que lo bueno en este sentido es que a lo largo de los años el tema de la cuestión ambiental ha dejado de ser solo un tema abordado o integrado solamente por el mundo de los ambientalistas, sino que se ha convertido en una responsabilidad de todos y todas. Y esa responsabilidad nos increpa y nos obliga, no solamente bajo nuestro rol de ciudadanos y ciudadanas, sino también atraviesa todos los órganos del Estado, atraviesa las instituciones, atraviesa las empresas, y ahí es donde creo que está el mayor desafío de la articulación para generar mejor calidad de vida para nuestros ciudadanos y ciudadanas, y en donde claramente una política nacional de movilidad urbana sostenible se vuelve fundamental e indispensable. Claramente el tema de la descarbonización, esta transición hacia modos de movilidad más sostenibles, se vuelve una necesidad y una urgencia, y que desde el Ministerio de Transporte, puntualmente, obviamente que se llevan adelante distintas acciones, como bien enunció Leandro, a través de las distintas modalidades, tanto la electrificación de los trenes, los reemplazos también de los durmientes por otro tipo de materiales, reemplazar el quebracho por material sintético, por hormigón, es parte de ese camino que hay que ir tejiendo entre el Estado, pero también en donde los privados tienen un rol fundamental, y el Estado particularmente
tiene esa responsabilidad de ir acompañando el proceso, ¿no? Generando condiciones. Creo que ese acompañamiento se tiene que dar desde una estrategia global, planteada desde el Estado, y también brindando las posibilidades de inversión, para que el Estado invierta y para que también los privados inviertan en ese camino hacia una movilidad sostenible, como acciones concretas más allá de las que particularmente se han desarrollado dentro de lo que son las empresas que pertenecen al Ministerio de Transporte en este sentido. También podemos enunciar una línea de crédito a tasa subsidiada para recambio de flota que se está terminando de articular entre el Ministerio de Transporte con el Banco Nación para dar la posibilidad a los privados de que hagan recambio de sus flotas de buses hacia modalidades más amigables y más sostenibles con el medio ambiente. Acá es donde el Estado viene a través de las entidades financieras y a través del Ministerio a acompañar ese proceso. También contarles que estamos muy atentos al trabajo que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Productivo, porque las modalidades del transporte son diversas y abarcan también al sector marítimo y fluvial, y vaya si es importante en todo lo que tiene que ver con el transporte de carga esta modalidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo también con Banca Nación están trabajando sobre una línea de crédito a tasa subsidiada para construcción de buques a GNL, lo cual no solamente genera una relación más amigable con el medio ambiente, sino también una relación de costos que se reduce en lo que tiene que ver con el flete. Y ese desafío, que podemos graficarlo como un desafío que apunta a una industria naval pujante, al desarrollo de mayores puestos de trabajo, también hacen más sustentable de alguna manera la economía y el modo en el cual nos relacionamos internamente y también para con el mundo, ¿no? Nuestras vías marítimas y fluviales integradas a un sistema multimodal estratégico, planificado y coordinado, que es parte del desafío que iniciamos en el Ministerio de Transporte y que hoy por hoy se sigue llevando en ese sentido. Me parece que es importante destacar, como bien decían, que esta coordinación no tiene por qué verse como una lucha de intereses, sino muy por el contrario. En realidad es un ganar-ganar. Ganamos más eficiencia en la medida en que el transporte es más eficiente, en la medida en que es más amigable con el medio ambiente, y de esta manera podemos lograr una actividad económica más competitiva, más redituable y obviamente que genere esa calidad de vida que necesitamos para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, me parece que es importante transmitir el mensaje de la oportunidad de que propiciar una industria nacional automotriz y de otras modalidades que esté relacionada con la movilidad sostenible puede generar mayores fuentes de trabajo, genera oportunidades asociadas a nuevas tecnologías también, y que esto también incluye la profesionalización, la incorporación de jóvenes que también se suman a esas iniciativas, y que todo ello obviamente se genera bajo un concepto de sostenibilidad económica. Creo que el desafío es muy grande, que esta coordinación estratégica entre el Estado, las empresas, entre cada uno de los integrantes del Estado y los particulares tiene que seguir profundizándose. Tenemos que ser capaces de generar las oportunidades y creo que es posible poder llevarlo adelante en la medida en que lo sigamos viendo de esta manera, ¿no? Como una oportunidad y no como una puja de intereses, sino como un ganar-ganar en todos los aspectos. Bien. Bueno, voy a hacer lo mismo que hice en la previa a que vos expusieras, Marce. Creo que hay cosas que destacás que son fundamentales. De hecho, cuando con el Ministerio de Transporte decidimos organizar esta serie de actividades, una lógica fue todos los actores tienen que estar presentes, y por eso es importante que discutamos, que el gobierno tenga su lugar para expresar sus preocupaciones, su visión, su perspectiva, pero también las empresas, también las provincias, también las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, y también tener una lógica de experiencias, esto que también decía Leandro en su exposición, esto de que de repente hay un montón de experiencias desarrolladas, entonces ya no compitamos, sino cooperemos para construir y para aprovechar esta oportunidad. Es indudable que el sector privado es parte de esta transición, esta discusión sobre
la cuestión energética que finalmente nos viene a interpelar, donde el hidrocarburo claramente es parte de nuestra cotidianidad, pero también una transición hacia nuevas fuentes más renovables y demás, con una lógica de aprovechamiento de nuevos materiales, que después lo vamos a ir charlando en el transcurso de este panel, nos permite repensarnos. Y en ese repensarnos, la realidad es que Argentina, por una cosa u otra, siempre tiene la perspectiva de la oportunidad, porque estos nuevos materiales Argentina los tiene presentes, porque su forma de configuración urbana a nivel nacional permite, digamos, articular muchísimas de estas discusiones. Y tomo, para pasarle la posta a Sergio, esto que vos decías, donde ya lo ambiental no es una discusión marginal de ambientalistas, sino que empieza a plantear una lógica masiva, donde nos viene a reconfigurar la vida, y de alguna forma también nos propone que sea un buen negocio la sustentabilidad para todos, y nos llena de oportunidades en ese sentido, y ahí todo tuyo para contarnos. Gracias, Marcelo. Gracias, Leandro. Gracias, obviamente, Marcela. Muy agradecido por la invitación. A mí me gustaría empezar con un poquito de historia, porque no llegamos hasta acá de casualidad y tampoco es simplemente una situación en la que con la buena voluntad y con lo políticamente correcto vamos a avanzar en la movilidad sustentable, y menos aún solo porque la época lo demanda. Y venimos precisamente de 30 años al menos, hay un quiebre a comienzos de la década del 90, en donde la movilidad, que hoy se llama movilidad, hace 30 años tenía una denominación un poco más brutal, el transporte puro y duro se insustentabilizó, si es que existe el término. Es decir, perdió progresivamente a lo largo de 30 años las pocas o muchas características de sustentabilidad que conservaba, no porque hubiesen sido diseñadas en función de esa sustentabilidad, sino porque el diseño original del transporte en la Argentina, tanto el transporte urbano como el transporte de pasajeros, como el transporte de carga, etcétera, tenía, por distintos aspectos que no viene al caso analizar ahora, algunas dosis de sustentabilidad muy interesantes que lamentablemente se han ido perdiendo. El ejemplo más contundente en eso es el transporte de carga, que pasó de un porcentaje casi abrumador en tren a un porcentaje casi rotundo y mayoritario en medios de transporte propulsados a combustibles fósiles, el camión, básicamente. Más allá de los motivos de esa transformación, lo cierto es que simultáneamente vimos en las ciudades transformaciones equivalentes, ciudades que se fragmentaron social y espacialmente, ciudades que fueron progresivamente castigando a aquellos que dependían del transporte público, ciudades en las cuales el transporte público fue perdiendo calidad y en algunos casos perdiendo presencia y en algunos casos desapareciendo, literalmente. Hay ciudades importantes en la Argentina que no tienen transporte público directamente. Y hay ciudades en las que el transporte público, La Plata o Córdoba, por ejemplo, son un conflicto casi permanente de las últimas décadas. Por lo tanto, y sin pretender meterme en un área que no es exactamente la del Ministerio de Ambiente, creo que repensar la cuestión del transporte implica necesariamente repensar la cuestión de la movilidad sustentable, pero en el marco, y ahí sí adhiero rotundamente tanto a lo que decía Leandro como lo que decía Marcela, en el marco de una discusión social, económica y por supuesto también ambiental. Y tenemos también que admitir por qué se produjeron algunos de estos retrocesos tan brutales en este aspecto del transporte. Y es equivalente a lo que ha pasado, por ejemplo, también en los últimos 30 años con el diseño urbano. El moldeado del paisaje urbano ha estado en manos de la especulación inmobiliaria y de la misma manera el moldeado de la trama
en materia de transporte, de movilidad, de acceso, etcétera, también estuvo moldeado por la lógica de beneficiar determinados intereses minoritarios respecto de otros. Y así es como tenemos las ciudades que tenemos hoy, que están lejos de ser ciudades integradas, están lejos de ser ciudades con buena movilidad y en donde estadísticas como la que planteaba Leandro de las dificultades enormes para los sectores que sí o sí dependen exclusivamente del transporte público se vuelven cada vez más agudas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos aquí, más allá de los eslogans de los últimos 12 años, más allá de la ciudad verde, etcétera, etcétera, incluso más allá de esos carriles exclusivos denominados Metrobús, lo que tenemos básicamente es una dificultización, si existe, vamos a inventar otro término, cada vez mayor y progresiva para aquellos que dependen exclusivamente del transporte público. Se les ha mejorado, y hay que reconocerlo, algún tramo en donde, porque los colectivos circulan por esos carriles exclusivos, se desplaza más rápidamente, pero no hemos tenido prácticamente inversión en subterráneos, no hemos tenido prácticamente inversión en ninguno de los transportes con movilidad sostenible real y seguimos dependiendo del viejo y conocido colectivo que ni siquiera ha modernizado sus líneas o sus recorridos. Quiero decir, en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es el faro desde el cual podrían traccionarse políticas de movilidad sostenible, creo que lo que menos hemos tenido ha sido eso. Entonces, el desafío es, en primer lugar, hacer que el Estado sea el que diseñe esa política. Y que el Estado diseñe esa política, por supuesto, con la participación y el concurso del sector privado, etcétera, pero sobre la base de que tiene que ser una política pública que tenga procesos, metas, compromisos y que pueda formular objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que modificar ciertamente el esquema de movilidad que tiene la Argentina y, por supuesto, esta es una oportunidad para hacerlo porque tenemos un gobierno que entiende que el Estado es aquel que puede desarrollar las políticas públicas porque la experiencia de ceder esas políticas públicas en manos exclusivas del sector privado nos ha llevado a estos 30 años de desustentabilidad en el plano de la movilidad. Al mismo tiempo, creo que hay que entender que la política pública no puede estar traccionada exclusivamente por la dimensión tecnológica. Hay una fuerte tendencia, una fuerte tentación de todos nosotros a pensar todo en clave de cuál es la tecnología a través de la cual reducimos los gases de efecto invernadero. Y está claro que la reducción de gases de efecto invernadero es y tiene que ser un objetivo concreto de la movilidad sostenible. Pero también hay que pensar que si lo diseñamos en clave de mejoramiento de la calidad y del bienestar de cada uno de los ciudadanos que viven en todas las ciudades de la Argentina, recordemos que tenemos un país en el cual 9 de cada 10 personas viven en ciudades, si lo pensamos en ese concepto, la tecnología no puede ser el cuello de botella y por el contrario tiene que ser la palanca que nos permita avanzar en esa dirección. Y por último, me interesa señalar que todavía nos cuesta diseñar políticas que, además de la articulación, que por supuesto es esencial, demandan principalmente algún grado de transversalidad y de conducción desde una mirada ambiental, no porque lo tenga que hacer el Ministerio de Ambiente, o de ninguna manera estoy diciendo esto, sino porque la sociedad lo percibe como tal. Hay algunas cuestiones, como el transporte, como la energía, que la sociedad percibe como desafíos ambientales y que todavía el Estado tramita dentro de su estructura según criterios con mucha menor transversalidad y mucha menor participación de lo ambiental que lo que la propia sociedad está demandando. Y allí tenemos un desafío y tenemos una exigencia. Tenemos que pensar en clave ambiental más allá de cuál sea el ministerio o cuál sea la dependencia que lleve a cabo la tarea específica.
porque esa transversalidad de la cual siempre se ha dicho mucho, lamentablemente todavía no hemos logrado que permee en la lógica de la política pública, en la lógica de la política del Estado lo suficiente como para romper con esa dispersión en la cual naturalmente el Estado está fragmentado. Entonces, solo para cerrar, yo creo que el desafío de la movilidad sostenible tiene que ser no solo pensar en cómo reemplazamos modalidades de transporte vieja por modalidades de transporte nueva, sino cómo a partir de la integración social y la integración urbana hacemos un aporte a la cuestión ambiental. Clarísimo, clarísimo. Y en esto tomo particularmente una idea fuerza que me queda, que es la percepción y la demanda social con respecto a ciertas temáticas. Yo creo que indudablemente el proceso que llevamos, la tragedia del COVID, digamos, en cierto sentido, puso de manifiesto mucho más potente esta percepción con respecto, bueno, cómo vamos a asumir estos nuevos desafíos a nivel global. No nos olvidemos que en términos ambientales el COVID fue un experimento donde en abril 2020 redujimos en la Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana un 40% de los gases de efecto invernadero, casi una película de ciencia ficción, todo producto de apagar las industrias y reducir al mínimo el transporte. Entonces, indudablemente, la sociedad empieza a tomar un rol clave y está buenísimo porque hay algo que dijeron los tres, es que la movilidad sostenible, la reconfiguración de las ciudades, la reconfiguración del país en función de este nuevo concepto, o no tan nuevo, como bien decía Sergio, hace que en el centro de la escena está el ciudadano, está la persona. ¿Cómo hacemos para que viva mejor? ¿Cómo hacemos para que se traslade de una forma cómoda? Bueno, hay otras discusiones asociadas que van a reconfigurar, como el teletrabajo. Aquella persona donde de repente tenía que trasladarse 1 hora o 1 hora y media para ir y volver de su casa a su trabajo, ahora lo puede llevar adelante desde su propio lugar. Y esto parece que no, pero está completamente asociado a la lógica de movilidad sostenible. Digamos, haciendo una analogía con los residuos, que se dice que el mejor residuo es el que no se genera, en ese sentido la mejor necesidad de transporte es aquella que no es necesaria, evidentemente. Entonces, indudablemente esto de lograr congeniar y estas nuevas corrientes que ya se vienen manifestando con Ciudad de los 15 minutos, donde vos en 15 minutos accedas a todos los servicios culturales, laborales, de desarrollo, de compra, etcétera, para una persona, bueno, me parece que empieza a calar hondo y indudablemente la ciudad de Buenos Aires tiene que ser un faro, digo yo ahí, no digo solamente es, sino que tiene que ser. Y es verdad que necesitamos como ponerla a la altura esta discusión de las ciudades más desarrolladas a nivel tanto mundial como regional, ¿no? Porque indudablemente la red de subterráneos, como decía Sergio, es una prioridad no solo para la Ciudad de Buenos Aires, que debería serlo, sino para todas las grandes ciudades, las grandes metrópolis del mundo. En este contexto, y ya pasando a las preguntas, tiro la pregunta, si quieren contestar los tres, el que quiere la toma primero, es ¿cómo ven en este proceso, donde indudablemente desde el diagnóstico decimos hay una oportunidad, hay una necesidad, hay una nueva configuración necesaria? Cada uno de ustedes lo tocó de un lugar distinto, pero ¿cómo ven ustedes las fortalezas y complicaciones que puede tener Argentina y cuáles son los desafíos que tiene que afrontar, ya sea desde el sector nacional, público, privado, local, etcétera, etcétera, la academia, la tecnología, lo que fuera? ¿Cuáles son los desafíos y complicaciones que puede tener nuestro país al momento de afrontar un proceso de promoción e implementación de movilidad sostenible? Todos ustedes. Ah, bueno, me van a hacer como los alumnos dando clases por Zoom, me siento, si no. No, yo quizás mencionaría, de vuelta, resalto el punto que mencioné anteriormente, la relación entre el planeamiento urbano y la movilidad. Si uno ve de vuelta el AMBA, gran parte de su extensión fueron las periferias del tercer cordón, que se fue, digamos, como una mancha, la famosa mancha de aceite que se fue expandiendo sin ningún tipo de criterio urbanístico integral de todo el área metropolitana. Y eso lo que produjo, ya sea con la constitución de barrios informales y
la constitución de countries, por ejemplo, una atención sobre la inversión en infraestructura del tipo vial, digamos, que no es la que entraría, la que estaríamos promoviendo desde un paradigma de movilidad sustentable. O sea, cada vez se va expandiendo la ciudad de baja densidad, y eso lo que te genera a los gobiernos es mayor presión para invertir en rutas, en autopistas y más autos, y digamos, creo que el gran punto que tenemos, o el gran desafío es poder que la ciudad de Buenos Aires, que los municipios del conurbano, la provincia de Buenos Aires, podamos tener, digamos, un sistema que integre no solamente las políticas de transporte, sino el uso del suelo, las políticas de desarrollo comercial, industrial, cómo podemos aprovechar la infraestructura existente desde el punto de vista del transporte, densificar esas zonas. Creo que ahí es el gran desafío que veo, el Gran Buenos Aires. Obviamente el país tiene un montón de realidades diferentes y cada una hay que tenerla, hay que abordarla particularmente, pero digamos, el gran desafío como área metropolitana más importante del país creo que tiene que ver por ahí. A mí me parece que también el gran desafío o quizás el gran escollo para llevar adelante una política de estas características es determinar quién se beneficia y quién se perjudica. Cualquier política pública o cualquier momento de decisión, de toma de decisión por parte del Estado, fundamentalmente cuando pretende modificar un determinado statu quo y llevarlo en una dirección distinta, tiene que sopesar cuáles son los intereses que se perjudican y cuáles son los que se benefician. E indudablemente, vuelvo a lo que decía antes, si venimos de un esquema tanto de desarrollo urbano como de desarrollo productivo y movilidad diseñado en función de intereses más concentrados, tenemos que pensar cómo se pasa a una decisión, a un modelo que favorezca a los intereses colectivos. Porque esto que decía Leandro recién es clave. Uno tiene un crecimiento natural de la mancha urbana y al mismo tiempo una idea de planificación que muchas veces se da de bruces con ese crecimiento natural de la mancha urbana. Entonces, ¿cómo hacemos para planificar, no en una mesa de arena, sino con la realidad concreta? ¿Y cómo hacemos para empezar a diseñar aquellas cosas que verdaderamente favorezcan y mejoren la vida de la sociedad? Este es el gran desafío. Y hay que ponerlo en contexto y en valor. Nosotros tenemos que resolver cuestiones de transporte y hacer más sustentable o sostenible esa movilidad para gente que de pronto tiene que viajar 3 horas de ida y 3 horas de vuelta para ir a un trabajo. Y para ganar además algo que es poco menos que un ingreso de subsistencia. Si no ponemos en ese contexto y no entendemos que no se trata solamente de ver cómo angostamos las calles para que los autos circulen de a uno, sino cómo hacemos para que efectivamente haya un estímulo para que alguien deje su auto particular para subirse a un transporte público. Y si no mejoramos la calidad y la frecuencia de los transportes, etcétera, etcétera, esto de la ciudad de 15 minutos, etcétera, etcétera, es bellísimo, es hermoso, pero va a quedar en algún tipo de anaquel. Estas son las cosas concretas que tenemos que pensar. Te agrego, dentro de las cuestiones positivas que advierto, esta demanda social, Marcelo, de la que vos hablabas, creo que habla a las claras de una concientización de la sociedad que de alguna manera tracciona y beneficia, ¿no? Es un punto positivo a la hora de pensar cuáles son nuestras ventajas como país para llevar adelante este tipo de iniciativas. Yendo a un plano más objetivo, te puedo decir que también es una ventaja la capacidad productiva de la industria nacional que tiene nuestro país y su posibilidad de desarrollar, la posibilidad de convertir o de construir nuevas modalidades más sostenibles en lo que tiene que ver con el transporte y no tener que estar dependiendo de tener que importar unidades para poder hacer esa conversión. Es una ventaja esa posibilidad, ese potencial industrial que tiene nuestro país. Sí, por ahí, yendo a lo que pueden llegar a ser las dificultades, ese aparato hay que ponerlo en marcha. ¿Cuál es la dificultad? Es un aparato que está
muy herido, principalmente por los 4 años anteriores al 2019 y sus políticas económicas, y después claramente también por la pandemia que ha dejado al sector con graves heridas. Por lo tanto, esto implica de parte del Estado un esfuerzo adicional a la hora de acompañar esta gran capacidad de este sistema productivo, que claramente tiene que ser uno de los actores indispensables hacia el futuro para poder ir generando estas condiciones, ¿no? Sí, definitivamente la oportunidad está. Nuestro país cuenta con dificultades, pero también tiene muchísimas ventajas de capacidad instalada y demás en ese sentido. Y un poco cuando hablaban tanto Sergio como Leandro, me tira mucho mi formación personal. Yo soy profe de planeamiento estratégico, por lo cual que los dos hayan hablado de planeamiento, yo como que me siento muy bien. Me parece que ese es un desafío que tenemos a cada nivel de la sociedad, sentarnos a planificar. Yo, por cuestiones de la vida, tuve una beca que me dio la posibilidad de viajar a Washington y me choqueó la configuración urbana era una maqueta, digo, se pasaba ya de lo planeada que estaba esa ciudad. Pero indudablemente me parece que hay que empezar a parar la pelota en términos futbolísticos y ver para adelante, y planificar ese proceso. E indudablemente en esa planificación, también lo explicaba Sergio, el Estado es el que tiene que motorizar esa planificación. El Estado es quien debe regular en ese sentido, haciendo jugar a todos. Sí, pero perdona que te interrumpa. Dale. Porque hay que tratar de diferenciar lo que es el planeamiento de lo que es la megalomanía de un plano sobre un tablero. Porque nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, que durante la dictadura militar hubo un planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires. Fue tremendamente espantoso y dio como resultado, por ejemplo, que hoy 17.000 toneladas de residuos vayan a un solo lugar. Quiero decir, el planeamiento de por sí no garantiza absolutamente nada, sino con qué parámetros, con qué patrones y hasta, perdón por la mala palabra que voy a decir, con qué ideología se planea. Tenemos mucho miedo de decir la palabra ideología porque pareciera que hoy en día somos todos neutros, y no es cierto. Cualquiera de las cosas que hacemos tiene una ideología inserta. Y la verdad es que hay que pensar primero a qué tipo de ciudad queremos aspirar, y no tiene que ser sobre la base de un ideal, sino sobre la base de la realidad que tenemos. Porque si es por un ideal, cualquiera va a diseñar, no sé, Mónaco, y sin embargo no sería posible. Tenemos que diseñar una ciudad o pensar ciudades que estén en función de la realidad que tenemos. Tal cual, coincido tal cual. Y en esto les pregunto como algo bien concreto. Cada uno de ustedes, digamos, un poco cuando armamos el panel dijimos, bueno, que los actores principales del gobierno sean parte para que también digan cuál debería ser el rol, por ejemplo, del Ministerio de Ambiente, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos o de la SUBSE de Financiamiento Internacional, del Ministerio de Transporte, en esta transformación. ¿Cuál es el que ustedes ven que debería asumir y decir, bueno, nosotros tenemos para aportar o deberíamos ir en este sentido? Yo creo que lo importante es, en términos generales, la voluntad política de ir hacia determinado camino, no la responsabilidad de un estamento en particular. Me parece que hay una clara dirección que ha dado nuestro gobierno en ir de la mano de cada uno de estos temas, y en la medida en que esa voluntad política va traccionando, cada uno de los estamentos del Estado, cada uno de sus ministerios aportará desde su responsabilidad y su rol para que eso sea llevado adelante, en donde claramente, como hemos dicho sobradamente en este panel, tiene que haber una articulación concreta entre cada una de las áreas intervinientes, pero creo que lo más importante es la existencia de esa voluntad política hacia el camino hacia el que vamos. De parte de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y concretamente del área de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales, creo que el rol que queremos asumir es esto de la articulación. Nosotros, por nuestra área, pasan un montón de proyectos que presentan diferentes ministerios y provincias que tienen vinculación con el tema de movilidad, y nuestro desafío es poder
articular todos esos proyectos en una intervención, digamos, coherente hacia este paradigma de movilidad sustentable que mencionaba al inicio. ¿Cómo podemos articular estos proyectos que mencioné sobre modernización del transporte ferroviario de pasajeros en las áreas metropolitanas con intervenciones vinculadas a generar intermodalidad, rutas o calles que vayan o que faciliten el acceso de barrios que hoy por hoy no están totalmente aislados y que el transporte público no pasa, como mencionaba Sergio, cómo poder darle coherencia e integralidad a esas distintas intervenciones que tiene el Estado Nacional y los estados provinciales, ¿no? Creo que ese es el aporte que podemos dar desde asuntos estratégicos. Yo creo que si la dirección es clara y como dice Marcela, hay un gobierno que tiene muy preciso el rumbo en el que va, en general por supuesto, pero en esta materia en particular, no se trata de qué es lo que hace cada uno, sino que claramente cada uno de los espacios del Estado va a acompañar con su expertise, con su particularidad, con su sello, con su responsabilidad en la dirección correcta. En definitiva, no se trata de ver cómo se disputa al interior del Estado quién tiene la autoría de algo, sino fundamentalmente cómo se acompaña en un camino que tiene que estar claramente marcado, y yo creo que está claramente marcado. Bien, y en esto, bueno, retomo un poco lo que habían mencionado cada uno, es Argentina va a tener que tomar un posicionamiento con respecto a una temática que es global. La movilidad es algo que se está discutiendo a nivel global. En ese sentido, de alguna forma, quizás tenga que competir por financiamiento con otros países, tenga que desarrollar o generar innovación tecnológica desde una perspectiva, hablar de desarrollo productivo, como bien decía Marcela, porque indudablemente esto va a traer empleo que Naciones Unidas denomina verde, pero que más que nada es reconvertir a ciertos trabajadores a producir nuevos tipos de bienes. ¿Cómo ven esa lógica o el posicionamiento de Argentina para con el mundo en ese sentido? Digo, Marcela hablaba de, bueno, tenemos una industria que está ahí, golpeada, pero está. En el resto de los sentidos, porque indudablemente tenés un jugador como China, que tiene una producción, digamos, muy barata en muchos bienes, pero también vas desarrollando innovación tecnológica, que no necesariamente nos quedamos afuera, porque también nuestro sistema científico-tecnológico es un sistema potente. ¿Cómo ven ahí, digamos? ¿Cómo competimos? Lean, quizás vos que lo ves a diario, ¿por qué el Banco Mundial nos prestaría a nosotros para hacer la transición a una movilidad más sostenible en vez de prestárselo a otro país de la región? ¿Cómo ven esa dinámica de Argentina en el mundo? Yo creo que el presidente Alberto Fernández ha marcado una agenda muy clara donde está yendo la Argentina, una agenda de liderazgo regional vinculada al tema de cambio climático. Lo podrá mencionar Sergio con mucha más precisión, pero creo que bajo el lema de responsabilidades comunes pero diferenciadas, creemos que Argentina estamos comprometidos con la agenda de cambio climático, pero también para avanzar en esos compromisos, sobre todo en temas de reducción de gases de efecto invernadero, necesitamos financiamiento. Y ese financiamiento tiene que venir a tasas concesionales, no reembolsables, con mecanismos innovadores que permitan a la Argentina avanzar en esa agenda. Nosotros estamos comprometidos con avanzar, pero bueno, necesitamos también el apoyo de los países centrales, que en definitiva son los responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Así que, y es una posición muy clara que el presidente Alberto Fernández viene recalcando en cada uno de los foros internacionales que la administración de Biden también ha convocado, y creo que tenemos, y el área concreta mía, trabajar para poder apalancar la mayor cantidad de recursos destinados para cambiar el modelo de producción a un modelo mucho más sustentable, pero obviamente en el marco de una transición justa. Bien. Wow. Bueno, última pregunta.
que acá me parece muy importante. Argentina, una vez más, tiene una localización global a partir de dos nuevas discusiones, que es litio por un lado, hidrógeno verde por el otro. ¿Cuál creen que debería ser, bueno, el posicionamiento de Argentina en estos temas tan vigentes que presumiblemente no nos vayan a resolver algo en lo inmediato, porque son de mediano plazo? Ahí sé que en el Consejo Económico y Social hay una comisión que está trabajando este tipo de temas, o, digamos, un rol bastante inmediato que es el litio, donde, bueno, empezamos hacia una transición de estas características, por lo cual son dos cuestiones muy estratégicas, a mi entender, para posicionarnos y para que Argentina, bueno, tenga un lugar en el mundo. ¿Cómo lo ven ustedes? Aceptemos que en alguna de esas tecnologías hay una decisión global que básicamente está en manos de los sectores más concentrados de la economía mundial, que nos excede completamente. Y que determina, aún más allá de la voluntad de los países, que la tecnología va en determinada dirección y lo que se va a usar a partir de ahora es esto, en detrimento de lo otro. Primero quiero aclarar que eso no necesariamente conlleva sustentabilidad, no obligatoriamente conlleva sustentabilidad. En segundo lugar, creo que la responsabilidad de la Argentina, tanto en el litio, en el hidrógeno verde, en cualquiera de las cosas que aparezcan de ahora en adelante, es ver cómo el Estado garantiza la participación real de la sociedad argentina en los beneficios de la extracción de esos minerales, cómo se hace de la manera más sustentable y más amigablemente con el ambiente posible, y fundamentalmente cómo se evita la extranjerización absoluta de esos recursos. Porque el punto no es que la Argentina tenga o no esos recursos, o los explote o no los explote, sino cómo se hace eso, cómo es ese proceso. De lo contrario, podemos darle la llave a alguien que venga, se lleve todo el litio y lo resuelva, o podemos, por el contrario, hacer como han hecho algunos países que defienden sus recursos naturales sin que eso signifique dejarlos intactos, pero que los procesos de extracción, los mecanismos de control del Estado, el agregado de valor, etcétera, etcétera, esté en manos de una decisión estratégica del Estado. Yo creo que el punto es ese, independientemente de cuál sea la tecnología futura. Bueno, sí, como lo mencionaste vos, Marcelo, desde el Consejo Económico y Social se está trabajando en ambas direcciones. Obviamente son tecnologías que hay que desarrollar y, como decía Sergio, ver de qué manera Argentina puede aprovechar del desarrollo de esos nuevos modelos de movilidad, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también del productivo y social. En el caso puntual del hidrógeno, en el Consejo Económico y Social se está trabajando en la elaboración de una estrategia nacional de hidrógeno 2030, entendiendo que es una tecnología todavía que hace falta desarrollarla. Tiene el potencial de ser un combustible limpio, libre de emisiones, y también como un vector energético. Va a depender también cómo se produce el hidrógeno. Tenés hidrógeno gris, que quizás es más contaminante, al hidrógeno verde, pasando por el azul, toda una paleta de colores que bueno, va a depender no solamente de la ecuación ambiental, sino económica, productiva, a ver cuál es el mejor modelo de transición hacia un hidrógeno bajo en emisiones. Creo que Argentina tiene mucho potencial a partir de las energías renovables, como la solar o eólica, que junto con la utilización del agua es posible producir hidrógeno verde, que hoy por hoy ya hay países que están demandando ese combustible, como pueden ser Alemania, Japón, Corea. Entonces, como país tenemos que trabajar primero en ver bien los costos de producción de ese tipo de combustible, los posibles mercados que existen para poder exportar, las tecnologías disponibles. Todavía es muy incipiente, pero se está trabajando con el sector público, el sector privado, la sociedad civil, el sistema científico-tecnológico para poder llevar adelante una estrategia nacional de hidrógeno y también de electromovilidad, utilizando, digamos, el potencial de litio con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Ambiente. Sí.
Adhiero a las palabras de Sergio y de Leandro. No soy especialista en el tema, pero vengo siguiendo las exploraciones que va realizando nuestro gobierno en cada una de estas alternativas. Me parece que es interesante el camino que se ha iniciado y agregaría solamente que en el marco de esa estrategia, que claramente tiene que ser sustentable, tal como lo decía Sergio, llegado el momento de tomar una decisión, también hay que tener en cuenta de qué manera se lleva adelante el proceso hacia el futuro en el tratamiento de estas cuestiones, en la medida en la que podamos generar mayor valor agregado en la medida en que vayamos iniciando ese camino. Creo que es parte del desafío cuando se toma una decisión de ir en un camino hacia la conversión, hacia una modalidad que se pueda trabajar desde la industria nacional y desde el valor agregado también para seguir generando esa posibilidad de que en la medida en que el aparato productivo se pone en marcha y lo hace de una manera sustentable, genere un círculo virtuoso que vuelva a generar una posibilidad económica que era la que hablábamos al principio, ¿no? Buenísimo. Bueno, de mi parte, gracias a los tres. Un placer haber compartido con ustedes esto de construir un conocimiento nuevo, porque ya nosotros que desde el sector académico a veces creemos en las ciencias duras, en las ciencias blandas, me parece que esto es una ciencia viva. La vamos a ir construyendo, vamos a ir recorriendo y hay que aprovechar todas las experiencias y no tratar de reinventar cosas que están inventadas, como bien decía Sergio, digo, hay un proceso atrás. Indudablemente el rol de Argentina en el mundo va a ser importante. No descuidar al ser humano en la esencia, al ciudadano en la esencia de esta discusión. Y me parece que en ese sentido, esta semana nos va a venir a hacer un aporte interesante. Repaso, hoy tuvimos lo que es la discusión de cara hacia la temática con representantes del Gobierno Nacional. Mañana tenemos con representantes de las provincias, miércoles empresas, jueves organizaciones de la sociedad civil y viernes cerramos con experiencias internacionales. Indudablemente creo que estos espacios ayudan un montón, por lo cual como representante de GEO y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, le agradezco la posibilidad de coorganizar este tipo de actividades al Ministerio de Transporte de la Nación. Creo que tenemos, como lo dije varias veces, una gran oportunidad por delante y ojalá que nos posicionemos de la mejor forma para que ese beneficio termine representando una mejora en la calidad de vida de todos los argentinos. Por lo cual, muchas gracias y nos estamos viendo mañana a las 10 de la mañana por los canales de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, del Ministerio de Transporte y del Centro de Desarrollo Sustentable GEO. Gracias.